Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan a su programa de la Iglesia del Tercer Día. Para mí es un gusto poder compartir y saber que este mensaje puede llegar hasta sus corazones. Gracias porque abren las puertas de sus casas y nos permiten compartir con todos ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema que habla sobre las tres divinas personas. Así que, bueno, pues vamos a arrancar. No se les olviden que cualquier sugerencia, comentario o duda, pues estamos disponibles también en Facebook para poder atenderlos. Arranquemos. Fíjense que la palabra persona, etimológicamente hablando, primero, deriva del latín personare y quiere decir sonar a través de. Mientras que en griego la raíz es proposón y significa máscara, la cual en aquella época cubría el rostro de los actores al momento de estar actuando en el teatro, e incluía una especie como de bocina para aumentar el volumen de voz, y así, al utilizar esa máscara, la palabra persona adquiría también el significado del personaje representado. Seguramente se acordarán cómo se representa el teatro, y el teatro se representa con unas máscaras de una persona triste o una persona enojada, ¿sí? Por eso también tiene que ver con el personaje. El sentido etimológico de la palabra persona también coincide con el filosófico. Persona es algo distinto del sujeto o del individuo, sino que es más bien algo que lo muestra y lo manifiesta con resonancias especiales. Es decir, que la persona es lo que hace que un sujeto se manifieste por medio de la resonancia de sus sonidos. Lo podemos recordar así: persona, persuena, por sonar. No somos entonces personas porque tengamos un ser, sino que somos personas porque nuestro ser emite sonidos. Nos distinguimos por los sonidos que emitimos, por la resonancia de nuestra voz. Más adelante, el término se aplicó por extensión al papel desempeñado en el mundo por el individuo, como si el mundo mismo fuera un escenario. Los antropólogos, psicólogos y sociólogos han asociado el concepto de persona al rol o papel que puede representar el ser humano en la sociedad, como el personaje en el teatro. Claro está que el concepto de persona se refiere al ser humano. Digámoslo así: nosotros, los seres humanos, hacemos sonidos con propósito y razonamiento, mientras que los animales hacen ruidos o sonidos con una capacidad limitada. En nuestro sonido hay intención, en nuestra resonancia hay un propósito. Es una resonancia racional, no instintiva nada más. Por tanto, es cualitativamente diferente al resto de los animales. Una persona es un ser racional e inteligente, consciente de sí mismo y de sus actos, con identidad propia y totalmente independiente. Desde el punto de vista jurídico, una persona es todo sujeto susceptible a ser titular de derechos y obligaciones. Se puede decir que hay dos tipos de personas: las físicas, que son los seres humanos, y las jurídicas o morales, que son los entes que tienen vida jurídica e inmaterial, tales como las corporaciones, las empresas, las asociaciones y las fundiciones, entre otras. Así, tenemos el área del hablante
considerado bien como individuo, bien como parte integrante de un grupo. Por eso es que uno puede hablar por muchos. ¿Han oído la expresión el clamor del pueblo, de la nación o del reino? Seguro que sí, pero está representado por un interlocutor, considerado a sí mismo tanto individuo como en cuanto a integrante del grupo. Los representa, que entonces el pueblo, la nación o el reino sería una persona por el solo hecho que suena al emitir un clamor. En pocas palabras, somos conocidos y reconocidos por nuestros sonidos. Retomemos la etimología latina de la palabra persona. Recuerden que deriva deriva de sonar a través de. ¿Sí? Recuerden esto. No se refiere a un sujeto o a un individuo, sino a alguien que suena y resuena. Si retomamos la etimología griega de la palabra persona, vemos que viene de la raíz proposón, y esto significa máscara. Ya vimos que en el teatro griego, pues por supuesto que en la antigüedad no había micrófonos y la voz no era suficientemente potente como para llegar a todos los espectadores. Entonces se usaban máscaras y cada una expresaba un sentimiento mediante una mueca, tristeza, enojo, alegría. Estas máscaras se llamaban persona, es decir, para sonar. También de aquí surge la palabra personalidad. Palabras muchas veces mal entendida, pues la personalidad podría ser nuestra máscara, o sea, algo que utilizamos para hacernos oír. La postura atrás de la cual nos ocultamos y usamos las máscaras que creemos que es la adecuada y con la que pretendemos hacernos oír. Con la máscara, como la máscara no tenía más que una abertura en el sitio de la boca, la voz, en lugar de derramarse en todas direcciones, se conducía para fluir de una sola salida y adquiere por ello un sonido más penetrante y fuerte. Lo curioso es que ha llegado a confundirse entre nosotros la palabra persona con sujeto, individuo y aún con ser humano. Y por esto es tan complicado relacionarse con la persona del Espíritu Santo, ya que si lo entendemos como individuo, pero no lo vemos, entonces no podemos relacionarnos con Él como debiéramos. En cuanto a Jesús, no nos cuesta trabajo relacionarnos con Él, aunque ya no lo vemos, pero como Él se hizo persona, ya que se hizo hombre, nuestra relación es mucho más fácil. Es por eso que incluso es posible hablar también de persona jurídica, la cual no es estrictamente un individuo humano, sino que son los hablantes los que suenan, es decir, las palabras de los que hablan van con ellos y los representan. Resumiendo, somos personas porque emitimos sonidos y porque los sonidos de los otros resuenan en nosotros mismos. La palabra persona ciertamente designa a un individuo de la especie humana, hombre o mujer, de modo que hace referencia a un ser con poder de raciocinio, que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Una persona también es un ser capaz de vivir en sociedad y tiene sensibilidad, emociones y sentimientos, además de contar con inteligencia y voluntad. De todas estas definiciones y conceptos, me quedo con este. Persona proviene de persono, que viene del infinitivo personare, que significa hacer sonar la voz. Con toda esta información como base, ahora pasemos al propósito de nuestro mensaje. Y vamos a Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y me voy a permitir leerlo en la versión Dios habla hoy. Acompáñenme con su Biblia, por favor. Dice así la palabra. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido.
La versión Reina Valera lo dice también muy interesante. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Observemos que el habla en este pasaje de las Escrituras es Dios el Padre, pues dice, este es mi hijo amado. Veamos otro pasaje que nos refiere y reafirma también nuestro entendimiento. En Mateo 17, 4 y 5, en la versión Dios habla hoy. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos y de la nube salió una voz que dijo, este es mi hijo amado a quien he elegido, escúchenlo. Un paréntesis. ¿Se fijan que en este pasaje están 3 personas? Moisés, ¿sí?, que había muerto hace 1500 años. Elías, que había muerto hace como 1000 años. Y Jesús. Y cada uno es un personaje, porque representan algo. Moisés, por ejemplo, representa la ley. Elías representa a los profetas y Jesús representa la gracia. Dice la Escritura que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí que una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él escúchenlo. ¿Escuchen a quién? Escuchen a la gracia. No cabe duda, es el Padre que nos dice, es el Padre que habla, es el Padre que se hace sonar y resonar con su voz. No creo que sea una sugerencia. La voz del Padre no nos los está sugiriendo, es más bien una orden. Escúchenlo a Él, escuchen al que está hablando por la gracia. Veamos qué nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos. Acompáñenme, por favor, me voy a permitir leerlo en la versión Reina Valera 1960, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién es el Hijo amado? Jesús, el Salvador y la gracia personificada. Habiendo oído la voz del Padre por medio de la Biblia, que es la palabra misma de Dios, no nos queda ninguna duda de que Dios el Padre es una persona, una divina persona. Veamos ahora, o mejor dicho, escuchemos ahora la voz de la persona del Hijo, el Hijo amado, Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Juan capítulo 12, versículo del 40 al 50, en la versión Reina Valera 60, dice así, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No cabe duda que las palabras de Jesús juzgarán a los hombres.
podemos entender con plena seguridad que Jesús, el Hijo amado, es también una persona, una divina persona. La palabra de Dios, la Biblia, también dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 15 al 20, en la versión Reina Valera 60, acompáñenme por favor, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora podemos entender con toda claridad que el Espíritu Santo es una persona, una divina persona, por cuanto podemos oír su voz, y no solo por eso, sino porque Él se hace escuchar a través de nosotros. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así lo dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, en la versión Reina Valera 60. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Teniendo al Espíritu, o mejor dicho, ahora que somos propiedad del Espíritu Santo y que Él mora en nosotros, podemos entender el pasaje de las Escrituras que dice en 2 de Pedro 1, 3 al 4, en la versión Reina Valera 60. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hoy nos ha quedado clarísimo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas, las tres divinas personas. Estas son las personas de la Trinidad: el Padre, en primer lugar, el Hijo, la segunda persona, y el Espíritu Santo, la tercera persona. Y que conmigo somos cuatro. Ah, y contigo somos cinco. Y con Él somos seis. Ah, y con todos ustedes somos miles. Y con ellos, pues con todos ellos somos todos sin faltar uno solo. Quiero terminar este mensaje compartiendo un poema de Víctor Manuel Otero. Dice así, se llama La noche quedó atrás. La noche quedó atrás. Un nuevo día se asoma en tu horizonte de ventura. En lo que fuera llanto, hay alegría. En lo que fue rencor, hoy hay ternura. Ya eres otro. Bajo el conjuro de la palabra amor, te has superado. Todo es más noble en ti. Todo es más puro, porque todo de amor se te ha llenado. Amar, y solo amar, esa es la clave que mueve al universo, a la vida. Lo duro de la senda es más suave si tú puedes decir, ama y olvida. Amar a Dios, a ti, al mundo entero, a los que tú conoces, al extraño, al rico, al poderoso, al pordiosero, al que te da la paz o te hace daño. Tú ya eres otro, porque has podido arrancar la cadena que te ataba a tu eterno imposible. Ya has sabido trasponer el dolor que te agobiaba. Llena tu mente de las cosas buenas, de las cosas positivas que construyen, y deja en el ayer todas tus penas, las negaciones que
todo lo destruyen. Tu hogar será de dicha, y en los tuyos hallarás el porqué de tu camino, y todo para ti será de orgullo, y tus hijos tendrán otro destino. Y tú, que eres soltera, buscarás no al hombre que halague tus sentidos, sino al alma que te comprenda más, porque el alma hace al hombre y no el vestido. La noche quedó atrás. Un nuevo día se anuncia en el dintel de tu ventana. Ya no dejes que escape tu alegría, ni que vuelva el ocaso a tu mañana. Ya no vivas de ayeres, de lamentos, ya no suenes tu nota discordante. Piensa siempre en todos tus momentos que la vida comienza a cada instante. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por hacer de nosotros una persona como ustedes, por hacer que la palabra, su palabra, suene y resuene en nosotros y en todo el mundo. Por siempre y para siempre damos gracias porque nos han permitido compartir, ¿sí?, de la persona, de la divina personalidad de ustedes. Nos permiten sonar con la palabra divina, nos permiten poner la palabra de Dios en nuestras bocas. Por eso es que hoy entendemos que gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros compartimos la naturaleza divina. Sea la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos y para siempre. Amén y amén. Hoy hemos aprendido que una persona es aquella que puede hacerse sonar. Y qué bueno que el Espíritu Santo morando en nosotros hace que sonemos como una divina persona. Damos gracias a Dios por esta riquísima oportunidad de entender que gracias a que estamos en Cristo, compartimos de esta divina naturaleza. Damos gloria a Dios porque nos ha permitido entender lo importante que es sonar. Y conectamos el poema. Ya no vivas de ayeres ni de lamentos. Ya no suenes tu nota discordante. Ya no seas el que solo habla para dar sonidos de enojo, de malas noticias. Ya no suenes como con quejas y reclamos. Recuerda que tu persona es aquella que está hablando por ti. Así que hoy hemos aprendido esta bendición. Dejemos que el Espíritu se exprese por nosotros, que sea Él el que suene, porque de una u otra manera hemos entendido que así compartimos la naturaleza divina. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Eso se los dejo de tarea. Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Salvador y ella es mi esposa Isabel. ¿Sabes? Acabas de escuchar un mensaje que proviene de la palabra de Dios. Estos mensajes, por cierto, los puedes escuchar a través de los canales de YouTube y 3D Transmisión y a través de los canales de Facebook, la Iglesia del Tercer Día, Campus Tlalpan. Este mensaje proviene de la Biblia y este libro es tan actual hoy como lo fue en los diferentes momentos en los que se escribió. La última parte, por cierto, hace aproximadamente 2000 años y lo será también así para nuestras futuras generaciones. Esta magnífica característica es posible gracias a que es palabra inspirada por Dios y a través de varios hombres que fueron plasmando en papel lo que Él deseaba darnos a conocer. Nos dejó un testamento. El objetivo de la palabra de Dios es que conozcamos su buena, agradable y perfecta voluntad a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se reveló a nosotros como hombre y por quien a su vez nos fue revelado el Padre, nuestro Creador omnipotente, es decir, que todo lo puede, omnipresente, que se encuentra en todo lugar y tiempo, y omnisciente, que todo lo conoce. Estas cualidades únicas las comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este último fue enviado después de que Jesucristo ascendió al Padre, una vez que cumplió su misión de rescate por nosotros en la tierra. Todo esto con el fin de que el mensaje de las buenas nuevas de salvación y del reino se difundieran por todo el mundo. Así es como el Evangelio, un buen mensaje, llegó a nosotros. Ha sido un largo recorrido a través del tiempo y la distancia, y estoy segura de que lo has escuchado más de una vez. Pero hoy, a diferencia de otras ocasiones, hoy es el día perfecto para que recibas este regalo invaluable y único, que sin duda transformará tu vida. Solamente necesitas abrir tu corazón y tu mente a Dios, pues Él es el camino, la verdad y la vida, e incluso nos ha dejado una guía para llegar a Él.
Está escrito en la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto lo dice la palabra de Dios, no lo estamos diciendo nosotros. Te voy a invitar a que hagas una oración. Quiero que cierres tus ojos y que hagamos juntos una oración que dice así: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y único y suficiente Salvador. Te entrego todo mi ser para que me ayudes a darte un nuevo sentido y propósito a mi vida, para que contigo a mi lado sea capaz de transformar todas las experiencias de mi vida en bendición y poder ser luz para otros que se encuentran en la oscuridad. Y así, dar testimonio de tu amor, de tu verdad cada día en mi vida. Te doy gracias, Jesús, a Dios, mi Padre Celestial, y al Espíritu Santo, porque he sido escogido y apartado para formar parte de su familia, de su pueblo, de su linaje, y a partir de hoy seré embajador de tu reino y mensajero de las buenas nuevas. Por tu gracia, Señor Jesús, refleja de mí. Amén. Amado Dios, levántate tus ojos a estas almas que hoy se han entregado a ti con todo su corazón, rogándote, mi Señor, que les permitas percibir en todo momento tu amor, tu gracia y tu favor, y sepan que tienen acceso ilimitado, Señor, al trono de tu gracia. Que su confianza esté siempre en ti y que fundamentados en tu palabra, ellos puedan, mi Señor, ser testimonios vivos de vidas transformadas, restauradas y cimentadas sobre la roca de vida y salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y declaro, mi Dios, que así será, porque tú eres un Dios de milagros, y ellos darán fruto al 100%, representándote con verdad, con amor, fe y esperanza, cada día de su vida, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, amén y amén. Ahora, si tú hiciste una oración como esta, si la hiciste desde el fondo de tu corazón, yo te aseguro que hay una fiesta en el reino de los cielos, celebrando el que hoy eres un hijo de Dios. Ahora yo le voy a pedir que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y con todo el pueblo de Dios esparcido sobre la faz de la tierra. Amén. Amén.